Hola Aries, te invito a quedarte hasta el final para que así apoyes a nuestro refugio de animalitos rescatados con tu tiempo de visualización. Inscríbete ya mismo y activa la campanita para que puedas estar en los en vivo durante los cuales respondo tus preguntas gratis y además para que puedas participar en el sorteo de una lectura personalizada. Hay una nueva forma ahora de que puedas ganar y es que los días sábados transmitiremos un video en el cual responderemos 50 preguntas de 50 usuarios diferentes que hayan dejado sus preguntas en nuestros videos. En los comentarios puedes preguntar por tu alma gemela, por tu ex y en esos casos por favor déjanos tu fecha de nacimiento o signo y el de él o ella también. Para esto es importantísimo que te quedes hasta el final para que veas los requisitos de nuestros concursos, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Esta es una lectura general. Si el día de hoy no resuena contigo, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Comenzamos entonces. Bueno, vamos a empezar con esta lectura no tiene fecha, sexo, género. Si no resuena, puedes ir a tu signo ascendente y si no conoces el tuyo, en la cajita de descripciones te dejé el link. Vas a escoger una de estas tres cartas que será el mensaje que los ángeles te tienen para ti el día de hoy, mensaje general. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Primer mensaje general para todos. Ustedes los Aries, tu pareja te hará paz. Viene tiempo de reconciliaciones importantes con algunos de ustedes y sus personitas especiales. Además, también me dice que su pareja puede ser un aspecto o una ficha clave en la solución de un problema. Así que atentos a las señales de reconciliación y atentos a las señales de que cuentas realmente con esa persona para poder salir adelante y para poder salir avante de los problemas. Segundo mensaje. Te dice, en los viajes te encontrarás. Algunos de ustedes han estado pensando en hacer un cambio en tomar distancia de cierta gente, en poder cambiar de ciudad, de trabajo, de lugar de residencia, pero también algunos están pensando en un cambio físico extremo. Todo esto les va a llenar, Aries, de un nuevo sentido, les va a permitir tener como una renovación en todo lo que ustedes sienten, en todo lo que ustedes quieren. Entonces es súper importante que hagan este cambio. Este cambio es positivo, este cambio los llenará de verdad de algo bueno, de algo que ustedes necesitan. Entonces no tienen por qué sentirse mal, uno no tiene por qué a veces agradar a todo el mundo, pero estos cambios sí nos refrescan el alma. Tercer y final mensaje para ustedes, te dice, estarás a salvo del crimen. No te sientas durante estos días como presionado, no te sientas inseguro. Recuerda que hay personas que te cuidan, hay seres espirituales que siempre van delante de ti, dando lo mejor ante cada batalla que tienes en la vida. Bueno, esta ha sido la lectura general. Vamos a pasar en este momento a la lectura que tienen para el plano de lo sentimental. Y esta va para aquellos que tienen una conexión especial con alguien, sea el crush, el novio, el amante, el ex, sea que estén juntos, peleados o separados. Primero, pensamientos de esta personita hacia ti. Bueno, esta carta es de Rey de Copas invertido. Me puede estar diciendo de alguien que está pensando como en un escándalo, en un rumor, en un chisme que hay alrededor de la relación. Es una persona que puede estar como pensando, meditando realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, por qué están hablando, diciendo ciertas cosas de él o de ella, y considera que esto ha generado como división entre ustedes dos. Me dice que es una persona que va a tomar una decisión importante. La carta del ciclo me habla contundentemente de esto, de alguien que tomará acciones para poder esclarecer como todos estos rumores, todo esto que está sucediendo alrededor de la relación. También la carta del ciclo me habla sobre un cambio
un cambio en la misión de vida que tiene esta persona. Veo que es alguien que está atravesando un proceso de crecimiento, de evolución espiritual bastante serio, bastante grande, alguien que está viviendo un proceso de maduración, pero que va a hacer un cambio, tomará una decisión importante y el cambio será positivo, será para bien. Me dice que el cambio puede estar relacionado con ciertas actitudes que a veces tiene, en el cual ha sido como un poco autoritario, en el cual a veces ha sido un poco intransigente, y me habla también esta carta del maestro invertido de mucha angustia, tensión y de alguien que en cierto punto pensó como en ya darse por vencido con esta relación. Sin embargo, como te digo, piensa tomar una decisión contundente, piensa tomar una decisión radical e importante para que pueda como avanzar la relación. Me encanta porque el final o la resolución de toda esta situación viene marcada por la carta del astro y esto me dice ten mucha esperanza, pero también me habla acerca de claridad, sobre asuntos, sobre rumores, sobre malos entendidos. Entonces esto es bueno, es bonito, es positivo, realmente se aclaran cosas. También la carta del astro nos invita a tener una actitud mucho más optimista respecto al futuro de la relación. Siento que a veces te hace falta como esto, te hace falta tener una actitud un poquito más positiva. También para otros de ustedes la carta del astro representa la intuición y te está diciendo aquello sobre lo cual tú estás empezando a sentir que quizá hubo un malentendido, que quizá las cosas no fueron tal y como las están diciendo. Lo más probable es que así sea, que así en este sentido sea como una verdad a medias, como un malentendido. Así que no te preocupes, ten esperanza, hay algo que se va a aclarar. Esto es súper importantísimo que lo tengas, que hay algo que saldrá a la luz y algo se va a aclarar para bien de los dos en esta relación. Veamos qué nos aconseja el tarot egipcio para todos ustedes que tienen una persona especial. La carta del dispensador me dice que esta persona llega con una actitud de ofrecerlo, de entregarlo todo, de darse ahora sí en un 200% para ti. Me dice, y la carta de las dificultades sobre las cuales él piensa, ¿sí? Sobre las cuales él como que medita y dice, necesito tomar esta decisión marcada por el ciclo, necesito tomar una actitud contundente para poder hacer que Aries vuelva a confiar, que Aries vuelva a creer en mí. La carta de la desesperación, muy en sintonía con el maestro invertido, hablándome de alguien que en este momento siente ansiedad, siente angustia, que no se siente como muy cómodo realmente con lo que está pasando. Y la carta del labrador me dice que es tiempo de continuar sembrando buenas cosas. Tranquilo, no te preocupes, que en el momento en el que menos te esperes, tu relación va a fructificar, tu relación va a salir adelante, tu relación va a dar un giro súper positivo. Y si aún no te has inscrito, es el momento de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones. Así que hazlo ya mismo y así puedes participar en nuestros en vivo. Quédate hasta el final para que nos apoyes y apoyes nuestro refugio de peluditos. Bueno, ¿qué más nos dice? Nos dice la carta de la emperatriz que es súper importante durante estos días que tú mantengas esa posición Aries firme en el sentido de que los principios y los valores deben ser los que rigen esta relación. Pero dentro de estos valores también está el tener empatía por el otro, el saber escuchar. Te dice, tienes que saber escuchar realmente qué es lo que tiene tu persona para decirte, porque de esta manera se va a poder aclarar. Miren que aunque aquí me aparece la carta de la inversión, algo que me llama mucho la atención es la balanza que se encuentra. Puede ser que haya o algunos de ustedes saliendo con personas de signo Libra, otros están saliendo con algunos Tauro, pueden estar saliendo con Piscis o Acuario, pero me dice que algo se equilibra en esta relación, algo se aclara y eso permite encontrar un equilibrio mucho más grande para todos ustedes. Me dice la carta de la condescendencia que hay que ceder un poquito, ¿sí? Que hay que ceder un poquito como a las pretensiones de lo que nosotros tenemos.
Vamos a ver qué nos dice el tarot de los ángeles para esta relación hermosa de mis Aries. Sé fiel a lo que amas. Bueno, primero que todo, sé fiel a ti mismo, a ti misma, a tus principios, a tus seres espirituales y también a esta persona que amas. Vas a tener una tentación muy grande. Puede que algunos de ustedes estén siendo buscados por personas de su pasado. Cuidado porque me resuena mucho decirles que a través de redes sociales se puede estar prestando un mensaje para un malentendido. Cuidado con eso. Bueno, pasamos a la lectura para todos aquellos que se encuentran solteros. Vamos a ver qué les espera a los Aries solteros. Y no se vayan, quédense hasta el final para que puedan ver las condiciones para participar en por nuestra lectura. Bueno, para todos aquellos que están solteros en este momento, me dice la carta del 6 que hay una persona del pasado que tiene mucho deseo sexual y con quien tuviste como mucha química. Es una persona que volverá, pero, o sea, la conexión de ustedes fue netamente sexual o siempre ha habido como esta química y es una persona que te atrae muchísimo como por el aspecto de seguridad y de confianza que te inspira. Definitivamente sí. Sin embargo, me dice que en este momento puedes estar con una actitud bastante, ¿cómo te diré? Como muy tímida y que deberás ser un poquito más agresivo, un poquito más entrador, por decirlo así. Los ángeles te aconsejan respecto a esto. La salud florece en el valiente. Creo que es la salud mental y la salud sexual, así que cuídate en encuentros sexuales que tengas durante estos días. Finalmente vamos a leer para el plano de lo económico. Y bueno, te dice en este momento, cuidado con asumir riesgos, cuidado con negocios riesgosos durante estos días, con negocios ilegales o con negocios cuyos términos legales como que no te dan mucha confianza, mucha seguridad, principalmente si vienen de personas de signo Géminis. Aquí me remarca doblemente estas personas de signo Géminis a cuidarse, por favor, a cuidarse de Géminis, porque podría estarles como haciendo meter en problemas. Este 4 de copas por su parte me vuelve y me habla de Géminis, como les he estado diciendo. Me dice cuidado porque esto podría generarte un problema económico importante, el cual traería mucha decepción y sería una amarga experiencia para ti. Número de la suerte en este momento, el número 60, y te marca la carta del progreso, pero no tiene que ver con esta persona. Siento que tienes una meta, un sueño que lo has dejado ahí como un poquito en visto y que es momento de empezar a retomarlo. Bueno, a ti que llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte, contarte que los requisitos son: primero, estar suscrito a este canal; segundo, activar la campanita y darle like a este video; tercero, dejar en los comentarios la palabra rosado y seguir nuestro canal aliado. Bendiciones, los llevo en mi corazón.